Bueno, ¿cómo les va? Estamos transitando el segundo encuentro sincrónico, estamos promediando la mitad del seminario. Esperen, que acá el ruido es mío. Ahí. La mitad del seminario. Empezamos el seminario con una conversación acerca de quiénes son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, como para empezar a dirigir los materiales hacia estudiantes reales y no ficticios, porque una de las cuestiones que suceden es que nos imaginamos un estudiante y dirigimos nuestras clases y nuestros materiales a una representación del estudiante, no al estudiante real, ¿no? Entonces, ese fue el primer ejercicio. Yo les voy a compartir qué salió de ese ejercicio, que por supuesto está en el Padlet y pueden escuchar a todos sus colegas, pero yo hice una síntesis y vamos a ver por dónde seguimos. Así que voy a presentar y ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se ve? Todavía no. Ahí se está presentando. Ok, espero un poco más. Bueno, avísenme porque yo con el Meet no se puede ver si se presenta. ¿Ahí está o no? Y ahora sí. Bueno, porque hice una mega presentación de magia, así que quería que se vea qué hay en esa carta que nos llega del mundo mágico. Lo primero es señalar que muchas de las cuestiones que hoy estamos trabajando se atraviesan por un sistema educativo que cambia poco. Los cambios tecnológicos son mucho más veloces, esto no es una novedad, que los cambios que hay en el sistema educativo. El aula universitaria cambió muy poco. El aula de primaria, que es la que traigo acá, también cambió poco, ¿sí? Fíjense que hubo un siglo en el que el aula no cambia, otro siglo prácticamente en que el aula se moderniza, pero no cambia en esencia, y un 2020 que nos hace cambiar, ¿no? Por la virtualidad y por esta cuestión de las pantallas no tan presentes. Pero esto es porque la esencia, ¿no? De un sistema que cambia muy lento y la enseñanza universitaria el doble de lento, ¿no? Entonces, ¿qué pistas podemos tener para empezar a diseñar materiales digitales que sean motivadores, que sean atractivos, que recuperen, y vamos a trabajar al final el decálogo que surge de todas las ideas, ¿no? Como una síntesis de todas las ideas maravillosas que trajeron. Lo primero que voy a hacer es recuperar las voces que ustedes traen de estudiantes, ¿no? Algunos hicieron encuestas, otros trabajaron desde lo que ven, lo que perciben o lo que analizan. Estos estudiantes, dicen algunos de ustedes, son nativos digitales. Yo lo pongo en interrogación, no porque el término es un término complejo, ¿no? Que hayan nacido en una época donde la tecnología les es familiar, nos trae un problema de definición, ¿no? Porque pueden ser nativos digitales en el contexto de surgimiento de esas infancias distintas, pero no necesariamente dominan las tecnologías para cuestiones distintas de las de entretenimiento, ¿no? Que son las académicas. Y muchos y muchas no son nativos digitales porque no tienen la suerte de haber nacido en contextos de alta dotación tecnológica, ¿no? Entonces, la idea de nativos digitales e inmigrantes que la trajo Prensky en su momento trae ruido también, ¿no? Porque la pregunta es si nos contentamos en señalar que son nativos digitales, todo lo que hay detrás de ese constructo, ¿no? Pero sí es claro, y por eso lo pongo en signos de pregunta, voy a las voces y después les doy lugar antes de seguir avanzando, ¿no? Que hay cambios en la forma de construir conocimiento, que hay cambios en los trabajos, ¿no? Y en el sostén de lo laboral. Muchos y muchas jóvenes cambian de trabajo, y esto está estudiado, está investigado, no se quedan mucho tiempo en un mismo trabajo, muchas veces no terminan sus carreras universitarias porque el título no lo ven como con el atractivo que nosotros veíamos el título, ¿no? Y porque empiezan a trabajar, se enamoran del trabajo, les va bien, los que son acá de informática lo saben, pero en otras carreras también. Hay que sostener muchísimo que terminen una carrera, porque muchas veces no es ahí donde ponen la libido ni la energía. Son curiosos, curiosas, ¿no? Con ganas de aprender,
pusieron, ¿no? Muchos de ustedes ponen que hay curiosidad y que tienen ganas de aprender, que son alternativos, ¿no? Que muchas veces no tienen filtro, no filter puse ahí, e irreverentes, ponen en alguno de los audios, me encantó esta idea, ¿no? Porque eso nos desafía muchísimo, ¿no? Esta idea de que por un lado son curiosos, pero por otro lado buscan otras maneras, ¿no? De aprender y de hacerse notar. Son autónomos en algunos aspectos, ¿no? Acá hay tensiones, algunos ponen más o mayor énfasis en la autonomía, y otras de las voces que aparecen tienen que ver con que hay poca tolerancia al esfuerzo, tienen más que ver con la inmediatez, poca tolerancia al fracaso, cortoplacismo. Esto apareció muchísimo en estos jóvenes, ¿no? Digo, esto lo tenemos que pensar como característica, pero después para diseñar los materiales decimos, ¿hacemos eco de esto y hacemos videos cortos o no? O hacemos algo que lo fuerce a tener algo que no sea tan cortoplacista, ¿no? La mala administración de los tiempos, la falta de atención y perseverancia. Muchos señalaron de ustedes que no saben trabajar en equipo, que son creativos, que tienen formas y prácticas de estudio muy distintas y que además están como muy llevados también con consumos culturales y con activismo, ¿no? Que es más propio de esta época, como las grandes cuestiones políticas, ¿no? Y se embargan en esta idea de la viralización de lo político, ¿no? En esto. Hasta acá, a ver, dejo de compartir para ver si respecto de las voces ustedes quieren mencionar, sí, el motivo de Hogwarts, exactamente. Vamos a ver si Harry Potter nos da magia para pensar los materiales. De estas voces, que es una síntesis de lo que ustedes traen, ¿alguien quiere decir algo? Puede hacerlo, antes de que sigamos avanzando. ¿No? Ok. ¿No hay nadie? ¿Seguimos? ¿Sigo entonces? Pasaron un poco rápido. A ver, Pablo, ¿pasé rápido que las voces? Pablo, ¿por dónde andás? Hazte presente. Te toco con la varita. Ah, no tiene micrófono. Pasaron rápido las voces que traje. Igual después yo les dejo la presentación. Las voces, de todas maneras, las encuentran en los audios que ustedes que están en el Padlet, ¿sí? Lo que reflejan, sobre todo, es el desafío de, que es lo que vamos a trabajar más hoy, de qué tipo de materiales tenemos que diseñar. ¿Por qué es esto? Porque ustedes dicen, son curiosos. Bueno, tengo que hacer materiales que incentiven la curiosidad, pero por otro lado tienen poca tolerancia al fracaso y no son resistentes al fracaso. Entonces, si yo me alineo a eso y hago materiales que tienen videos cortos y que refuerzan la idea del corto plazo, ¿en qué medida no estoy abonando a no generar otro tipo de características que quisiera generar, ¿no? Como estudiantes que no piensen solamente en el corto plazo, que sean más estables, ¿no? En su aprendizaje. Y esta es la tensión que tenemos, creo que no solo en los materiales, también en las clases, ¿no? Y bueno, por eso hicimos este gran ejercicio de estas voces colectivas que ustedes trajeron para tratar de entender quiénes son estos jóvenes y estas jóvenes que hoy tenemos en las aulas, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Avanzo? Voy a tratar de ir más lento. No, quizás me parece que también nos exige la creatividad, porque si bien ya se impuso la virtualidad, nos lleva a pensar en ser más creativos nosotros también, o sea, repensarnos de otra manera, ver qué aportamos para ese alumno que nos está exigiendo algo nuevo, algo que los impacte, que los atraiga y que también los haga hacer que nos puedan seguir desde ese lugar también, ¿no? Nosotros repensarnos en ellos, en esa otra edad de ellos. ¿Qué es lo que realmente les podemos brindar que les pueda atraer y hacerlo un público que realmente se sientan atraídos hacia nuestra materia, por ejemplo? Exactamente. Acá lo que vos decís, Mirta, y lo que dice Pablo en el chat, que está bien, que sabemos quiénes son, pero no hay que perder el objetivo. El tema es que nosotros tenemos que dialogar con esto. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, por supuesto que tenemos un objetivo didáctico, un objetivo de que aprendan, un objetivo que tiene que ver con la materia, pero si en nuestro objetivo nosotros
por perseguir el objetivo perdemos de vista con quién estamos hablando, el objetivo tampoco se cumple. Entonces, sí, tenemos que dialogar entre lo que nosotros queremos como docentes y lo que queremos lograr, ¿no?, en nuestros materiales, que es el eje, ¿no?, pero estamos hablando de la enseñanza, y quiénes son estos estudiantes, porque si no hay punto de diálogo, vamos a tener maravillosos materiales muy lindos o maravillosas clases muy bien preparadas, que no calen y que no muevan y que no sigan despertando esa curiosidad y esos aprendizajes perdurables, ¿no?, que es lo que queremos lograr en cada una de nuestras materias. Entonces, no hay que perder el objetivo, pero no es lo único, ¿sí? Porque el objetivo también tiene que ver con integrar a los estudiantes, ¿sí? Exacto, y no hablar es solo, como digo. Lograr esa intersección, digamos, y en el alumno que tenemos hoy en día, porque es repensar que no es el alumno a lo mejor de 5 años atrás, y también cada año nos va a llevar un nuevo desafío con qué alumno estamos enfrentándonos, o sea, qué nos van exigiendo las nuevas generaciones. Tal cual. Entonces, ahora vamos a ir viendo estos tips de qué hacer, ¿no? De cómo ir haciendo estos diálogos. Vuelvo a presentar un poquito más y avísenme cuando se ve. Andrea levantó la mano, Karina. Perdón, dale, entonces vamos, Andrea. En realidad, a mí lo que me genera un poco de curiosidad, yo hace poquito tiempo que estoy en docencia universitaria, en docencia en general, pero digo, ¿cuánto tiempo le dedicamos o le podemos dedicar, o si hay estrategias para achicar esos tiempos de conocer a los alumnos, a los estudiantes que tenemos? Porque, digo, bueno, ¿en qué medida podemos conocer de una forma sencilla qué tipo de materiales pueden ser más productivos? En mi caso, yo trabajo con estudiantes de periodismo y de producción de radio y televisión, en materias distintas que tienen que ver con televisión específicamente. Entonces, muchas veces, y más en la virtualidad, noto que nos cuesta más conocer qué les interesa, qué les llama la atención. Ahí noto, o creo que necesitamos ayuda quizás los que recién empezamos. Andrea, es una primero que te interese qué les importa ya es un paso, ¿sí? Ahora, hay un montón de estrategias. Uno podría decirles que armen un audio corto de quiénes son, que se presenten con una imagen que los represente y una etiqueta que diga que los motiva, que los inquieta, que esperan de la materia. O sea, podemos empezar con distintas estrategias, ¿no? Yo por lo menos en la facultad uso mucho esta imagen, ¿no? Esta idea de una imagen que cuente quiénes son y que no tiene por qué ser una selfie de ellos en sus casas, ¿no? Puede ser una imagen de otra cosa y que pongan 1 o 2 etiquetas respecto de qué esperan o qué les interesa o por qué, o qué los define o qué hace. Digo, ¿no? Podría ser cualquier estrategia y breve, son recontra breves. Y con eso uno tiene un primer mapa, ¿no? Hasta conocerlos más. Y eso es parte de lo que nos toca, ¿no? Y en la virtualidad es más sencillo porque a veces se animan un poco más y si ven que todo foto o un audio, ¿no? Habría que ir viendo cuáles son esas estrategias, ¿no? Pero siempre es dedicarle quizás una clase o la antesala de una clase a eso, ¿no? A que cuenten algo de ellos, aunque sea una partecita, ¿no? Que nos abran una pequeña ventana. Bien, gracias. Bueno, ahí se ve, presento. Sí. ¿Qué temas tenemos, no? ¿Qué temas tenemos en relación con los materiales? Hay ciertas búsquedas que ustedes ponen también, que vamos a retomar en el decálogo, y ciertas alertas en los materiales. Las búsquedas tienen que ver con, bueno, esto que también señalaban de los objetivos, ¿no? Que uno tiene que haber una articulación entre esos objetivos, los contenidos y actividades, cierta consistencia, ¿no? Si uno diseña un material, tiene que elegir, si prioriza algunos contenidos, actividades que lleven a comprender esos contenidos, tiene que tener modos de comunicación e interacción y pistas para el aprendizaje. Yo todo esto lo voy a recuperar después. Me preocupan las alertas. ¿Cuáles son las alertas? Una, y es
lo veo muchísimo, ¿no? En el diseño, no solo de materiales, sino también de clases, es la saturación cognitiva, muchísima recarga, mucha actividad, activities, ¿no? Entonces, de repente generamos materiales que tienen un montón de actividades. Y la saturación cognitiva es un tema porque nosotros lo que debiéramos pensar son recorridos que ayuden a comprender los temas. Entonces, si ponemos un montón de actividades, por lo menos que sean recorridos recomendados de actividades o que estén separadas lecturas que son principales de las que son de enriquecimiento. Esa es una de las alertas, ¿no? También tenemos como alerta la saturación visual, ¿no? Materiales que tienen demasiadas imágenes o demasiada confusión visual, ¿no? No es porque no esté bien lo visual, digo, cuando estamos hablando de saturación, estamos hablando de cuando abunda, ¿no? Y muchas veces los materiales están desabridos, ¿no? Y motivan poco, o porque tienen demasiado texto y no acompañado por imágenes, por videos o por lo que fuera, ¿no? Entonces, empezar a buscar consistencia entre los contenidos y las actividades con los objetivos y algún punto en que haya imágenes y actividades que no saturen, ¿no? Eso es como un primer punto. Las claves y que son claves que empezamos a ver también en el primer encuentro, tienen que ver con que estos estudiantes aprenden distinto. Y entre esos aprendizajes distintos, no tienen esta linealidad que nosotros muchas veces tenemos en la enseñanza. ¿Cuál es la linealidad en la enseñanza? Y acá yo me formé con Edith Litwin, que lo repetía hasta el cansancio. Ella decía que en la universidad, sobre todo, hay una secuencia lineal progresiva de la didáctica, que es explicación, aplicación, verificación. Docentes que explican, después actividades para verificar que lo que la explicación se dio se comprenda, y después verificamos con una evaluación, que es casi lo mismo que la actividad que les dimos, ¿no? Nos quedamos contentos y conformes, pero esta linealidad está rota hoy. Las redes sociales la rompieron, las fake news rompieron la idea de verdad, la idea de realidad, circulan por un montón de canales, toda la información, ustedes lo ponen, ¿no? Buscan información por todos los canales que existen. Entonces, al romperse esa linealidad, es muy difícil que nosotros sigamos sosteniéndola desde la didáctica y desde los materiales, ¿no? ¿Qué nos queda entonces como clave? Romper un poco esa linealidad y ofrecer dos ideas que son de dos autores cognitivos, que no son nuevas, pero que son potentes. Una es de Gardner. Él decía que hay más de una puerta de entrada al conocimiento, que si el conocimiento fuera una habitación, habría más de una puerta para entrar a esa habitación. Y yo puedo entrar por una puerta chica, por una puerta de vidrio, por una puerta laxa, por lo que fuera, ¿no? Esa metáfora nos sirve para pensar que yo puedo entrar a un tema con una imagen, con un cuadro sinóptico, con un audio, y esas son lo que Eisner llama, que lo vimos la vez pasada, formas de representación. Hay más de una forma de representar la información hoy con las tecnologías. Entonces, los temas pueden ser abordados a través de un video, a través de un texto, a través de un audio, a través de voces distintas. Y estas son claves relevantes para el diseño de materiales. Empezar a entender que hay más de una forma de aprender, que hay más de una forma de explicar un tema. No siempre el docente explicando es la mejor forma, ¿sí?, de entender un tema. Entonces, empezar a encontrar esas claves. Preguntas, comentarios, antes de que yo siga. Si hay, ¿no? Yo después, si no, saben que sigo. No paro. Karina, una pregunta. ¿Te ha pasado, desde la propia experiencia, compartimos aulas masivas en primer año de abogacía y algunos otros docentes,
Y nos encontramos por ahí, especialmente en este año que hemos trabajado mucho tratando de desarrollar. Te escuchaba con mucha atención esto de uno por ahí produce materiales que no necesariamente tienen en cuenta el destinatario, por ahí no responde. Ahora, ¿sabes lo que tengo la sensación, lo que me ha pasado en la última semana? Que hay como una resistencia a romper el molde también de aprendizaje que traen. No sé si mis compañeros comparten esa idea. Es decir, es como que traen una manera de aprender. ¿Sabes lo que me decían? ¿Cuándo va a dar la clase? O sea, uno proponía un montón de videos cortos explicados, las lecturas, videos cortitos de YouTube para hacerlos pensar. Sí, pero ¿cuándo va a dar la clase? O sea, como que esperan también la clase magistral. No sé si es compartido. Sí, mientras alguno más se anima a hablar, a mí me pasó en la pandemia, quizás porque soy tecnóloga y muchas escuelas, ¿no? Me llamaban o me preguntaban, que pasaba lo mismo con las familias, ¿no? Si la familia veía que en el Zoom no había un docente explicando, no había clase, ¿no? Esta concepción de necesidad pero yo lo que creo ahí es que no es que hay que dejar de dar esa clase, porque a quién no le gusta escuchar una buena clase. Lo que hay que hacer es mecharla con otro tipo de estrategias, pero no abandonaría nunca tampoco esa clase. Cuando hablamos de hibridaciones, hablamos también de modelos híbridos. Ahora lo voy a trabajar un poquito después. No implica dejar la clase, porque a quién no le gusta escuchar una buena clase. El tema es que no todo es así, magistral, ¿no? Y no quiere decir que nos bandiemos, como hacemos en educación, que vamos de un extremo al otro, ¿no? Y nos olvidamos de los matices y de los grises. Yo estaría muy en contra de dejar esa clase magistral, ¿no? La pregunta es ¿cuándo conviene esa clase? ¿Cuándo el tema amerita esa clase? ¿Cuándo no? Y esas son las decisiones que tenemos que empezar a tomar, como con los materiales, ¿no? ¿Cuándo amerita un video nuestro? ¿Cuándo amerita un video de alguien que explica mejor que nosotros el tema, porque lo sabe más, o porque investigó 10 veces más, o tiene más jurisprudencia, o lo que fuera? Entonces, es eso, ¿no? Hablamos de híbridos, pero lo híbrido también es eso, ¿no? Combinar modelos de clase. De eso se trata también. Yo no creo que haya que abandonar. Yo creo que lo más difícil en el tiempo de hoy es qué combinar, ¿no? Y cómo combinarlo. Y cuándo es el momento de esa buena clase magistral, porque también tienen que estar preparados para escuchar, ¿sí? ¿Sabes a qué apuntaba? Que el reclamo venía que ellos querían solo clase magistral. Bueno. Ese fue lo que me sorprendió, porque habíamos hecho todo un desarrollo de materiales mechado con clases cortas, grabadas, acompañadas de presi, etcétera, incluso una clase sincrónica de consulta, pero ellos querían el horario y la clase magistral. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no? No, porque es más fácil también. Están escuchando, se les viene comido, ¿no? Un profesor ya les habla, les explica todo el tema, ya está. Pero bueno, forma parte de lo que ustedes traen como las voces, ¿no? La poca tolerancia a frustrarse y al esfuerzo. Cuando ellos tienen que hacer un esfuerzo distinto, que en una clase magistral no lo hacen, escuchan, bueno, obviamente les cuesta y van a pedir otra cosa. El tema es que no los podemos contentar, ¿sí? Estás en la universidad. Bueno, lo siento, ¿no? Tenés que hacer un esfuerzo también. Y da vos una clase magistral, digo, ¿no? A ver cómo la preparás o qué la haces. O sea, es empezar a decir, bueno, se acostumbran a escuchar, como dice Juan Pablo, ¿no? Reclaman porque se acostumbran y también es cómodo escuchar a alguien que preparó algo, ¿no? No lo preparo yo, lo preparó el otro, bueno, lo escucho. Y de vez en cuando me voy, no importa, porque total queda grabada, total la vuelvo a escuchar. Forma parte de esto, ¿no? Entonces, por eso tenemos que quebrarlo. Y sí, Paula, primer año es mucho más difícil porque están acostumbrados también a la escuela secundaria y romper con la estructura de esa escuela secundaria es mucho más difícil. Facundo quiere hablar. ¿Dónde está Facundo? Sí, tocaste un tema. Bueno, buenas tardes, Karina, antes que nada, y bueno, compañeros. Eso que mencionás a mí me recuerda mucho a algo que yo le llamo el efecto Spotify, que muchas veces los chicos, asistiendo a la clase, ponen el Zoom, desactivan la cámara y a lo mejor, no sé, están viendo Netflix o están haciendo yoga
o no sabés qué están haciendo. Y se pierde muchas veces el hilo de la clase y es como una especie de círculo vicioso, porque se da lo que comentaba María Amelia, que esperan la clase magistral por una cuestión de que no tienen que tener un esfuerzo intelectual asociado. Están recibiendo esa información, de última está grabada la repetición, la veo en el Classroom, o si no veo cómo hago. Y creo que una buena táctica también depende de la disciplina de la cual se trate la materia, es hacerlos trabajar interactivamente. Creo que esa es la única manera que he visto. Hoy yo los hice laburar a los chicos que tengo en una materia de una tecnicatura universitaria. Estuvimos como 2 horas laburando en un lienzo colaborativo y los pibes no se cansaban. A lo mejor si esa clase hubiera sido magistral, efecto Spotify, se me dormían. Pero bueno, creo que la clave está en combinar estos elementos y cada caso es muy particular. En abogacía lo que a ella le debe funcionar, a mí capaz que no, y viceversa. Sí, acá está Mónica, ¿no? Mónica, ¿querés decir algo? Sí, yo por ahí salgo un poco en defensa de estos chicos que por ahí prefieren esa clase presencial, ¿no? Y tal vez hay que pensar qué propuesta le hacemos a estos chicos, porque por ahí se aburren también. Si la clase es buena y hay algo interesante, seguramente van a dejar de lado Spotify y otras cuestiones. Obviamente creo que están acostumbrados, la sociedad está acostumbrada a las clases magistrales, ¿no es cierto? A los cuadernos llenos, carpetas llenas, por ahí. Pero creo que por ahí está en nosotros, si hay algo interesante, los chicos seguramente se van a enganchar. Esto también por ahí, a veces por ahí hablo con los profes y los de secundaria, ¿no? Que les dicen, les di todas las preguntas y no estudiaron. Les digo, los estamos tratando de tontos que le damos las preguntas. Démosle algo para pensar, démosle buenas preguntas, buenas propuestas, ¿no? Es re cómoda la clase presencial, porque yo estoy ahí, capaz que estoy con la mejor mirada de estar atenta y estoy volando en cualquier lado, no solamente escuchando Spotify. Pero si le hacemos una buena propuesta, un buen material, yo creo que se enganchan y dejan el celular, Spotify, todas esas cuestiones, ¿no? No sé, yo verdaderamente creo que los chicos tienen un potencial importante que por ahí nosotros tenemos que pensar cómo enganchamos a estos chicos que tienen tanto y para dar y tan poco le sacamos, le ofrecemos por ahí, ¿no? Yo me siento como en deuda, nada más que eso. Juan Gabriel estaba, yo después voy recuperando y también lo que aparece en el chat. Juan. Sí, no, yo quería comentar porque confundo, o sea, la experiencia que yo he tenido, que, o sea, depende, sí, el tema de los tipos de... Yo estoy en 2º año, entonces ya tienen un poco más de preparación, ¿no? Y como para captarlos, ¿no es cierto? Y el tema de, o sea, de las clases, en realidad, lo que hacía era trabajar clases problemas, ¿no es cierto?, en base a la teoría, ¿no es cierto?, o sea, a videos cortos le subía para que vieran los temas, y cada video tenía un problema al final de integración. Entonces, en las clases, ¿no es cierto?, lo que trabajábamos eran los problemas de integración, en donde tenían que haber visto los videitos, y los videos seguramente los ven, ¿no es cierto?, o sea, por eso no se los hace cortos, para que los vean, ¿no es cierto?, y los vean mientras, qué sé yo, mientras lavan los platos o mientras están barriendo en la habitación, ¿no es cierto?, pueden estar escuchando, ¿no es cierto?, los videos. Entonces, hay que, digamos, apuntar un poco a diseñar esto, ¿no es cierto?, o sea, otras actividades, como el tema, o sea, en mi caso, digamos, yo le puedo plantear problemas y bueno, y desarrollarlos a través de la información que les he dado previamente. Bien, acá igual lo que traen es, hay problemas que son viejos problemas, porque si uno es honesto en realidad, no sé, yo estudié también en la universidad, calculo que ustedes también, ¿no?
hay un fenómeno que tiene que ver con la posposición del aprendizaje, que está muy estudiado, ¿no? Por educadores, que es que uno estudia o aprende en función de la evaluación, ¿no? Y eso es complejo en la universidad, porque sigue traccionando, ¿no? Entonces, o posponen las lecturas al momento de la evaluación, o la evaluación condiciona el tipo de aprendizajes. Y ahí también, para avanzar un poco, ¿no? Si uno es consistente, tiene que pensar toda la propuesta didáctica, y si mueve un poco la propuesta didáctica, también tiene que mover la evaluación. Cuando uno empieza a mover la evaluación, se da cuenta, la mueve porque hace exámenes distintos o propone otras tareas, se da cuenta de que ahí van a tener que moverse sí o sí, porque es una sorpresa, porque no están acostumbrados, porque uno los fue moviendo un poco, ¿no? Y entonces la evaluación también tira de alguna manera, aunque no es lo ideal, ¿no? Pero la evaluación entendida como todo un proceso en el que hay aprendizaje, va tirando hacia otra cuestión, ¿no? Porque si uno los acostumbra, como también decía Juan Pablo, ¿no? Si uno los va acostumbrando a la misma clase y al mismo tipo de evaluación, no podemos pretender que de repente nos pidan otra cosa, ¿no? Porque están cómodos otra vez, o porque, no, algunos no es porque están cómodos, sino porque se sienten más seguros con eso y saben que entonces van a poder aprobar, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que uno reestructura los materiales, también reestructura su clase. Voy a avanzar un poco más y después volvemos a seguir charlando, porque esto no es tan fácil, digo, ¿no? Las puntas que se van desarrollando son puntas que van tirando hacia complejidades. Entonces, veníamos diciendo que hay hibridaciones. Estas hibridaciones tienen que ver no solo con lo que la gente está diciendo hasta el hartazgo de lo sincrónico y lo asincrónico, tiene que ver también con los sentidos didácticos que uno le da a la clase, a la evaluación, a los entornos que usa, porque no siempre usamos el Moodle, podemos salir de esos entornos. Puede haber hibridaciones entre actividades y actividades distintas, o como decía Amelia, entre clases distintas, ¿no? Y Facundo, ¿no? Uno puede ir variando la clase y eso también hibrida. Lo que estamos haciendo son prácticas más mestizas, prácticas que ya no son tan homogéneas, y los materiales, de alguna manera, debieran como plasmar todas estas hibridaciones. Voy a avanzar un poquito, porque lo que estamos interpelando es la enseñanza y es la evaluación también, ¿no? Los materiales también deberían proveer pistas para cómo pensamos la enseñanza, qué aprendizajes queremos favorecer y qué evaluación, ¿no? Como parte de ese proceso. Cuando hay un síndrome que lo trabaja Perkins hace muchos años, desde el 95, para que se den una idea, que es el síndrome del conocimiento frágil, ¿no? Y lo llama síndrome como enfermedad. Y muchas veces parte del conocimiento queda frágil. Es ese conocimiento que uno pasa de un año a otro y no recuerda, no perdura, lo olvida, queda inerte, no se mueve, ¿no? Ese conocimiento olvidado, que es muchísimo, ¿no? Porque por el traspaso de nuestro sistema educativo olvidamos muchas cosas. Y acá la pregunta tiene que ver con algo que estamos empezando a trabajar, y es qué priorizamos, ¿no? Y ustedes también lo ponen en los decálogos, ¿no? El seleccionar aquellos contenidos que son vitales. Esos no deberían quedar frágiles, ni en las clases magistrales, ni en los materiales, ni en los videos. O sea, tenemos que garantizar que hay un núcleo duro de la disciplina que no quede frágil, que no quede olvidado, que no quede inerte. Y acá, como muchos decían de ustedes, ¿no? Y Juan Gabriel recién, problematizando, articulando los contenidos, ayudando a comprender contenidos difíciles, y en la evaluación favoreciendo también la transparencia, cuáles son los criterios que vamos a usar para evaluar, cuáles son los procesos fundamentales en la materia, y muchas veces de eso también se puede tratar un material. Uno puede pensar un material que guíe para comprender no solo un tema, sino cómo queremos que aprendan ese tema y cómo nos parece que ese tema se va a comprender y lo vamos a evaluar. Podemos trabajar con el codiseño, es decir, que ellos sean parte de ese material, que nos ayuden a construirlo. Ahí, otra vez, de lo que se trata es que el conocimiento no quede frágil. Se trata de priorizar. Voy a avanzar un poco más
porque quiero ir al decálogo. Este decálogo es un decálogo que construimos juntos. Si ustedes se fijan en el Padlet que hicimos, hay un montón de ideas de ese decálogo. Yo tomé 10 que sintetizan o que me gustaron más, ¿no? Porque quizás también acá hay elecciones que son personales, pero fíjense que tienen un montón de pistas ya para diseñar materiales, ¿sí? Estamos promediando el seminario con un montón de pistas. Primero ustedes dicen, muy bien dicho, que hay que mostrar cuál es el sentido de un material didáctico, hay que contextualizarlo. Y ahí está lo que decía Pablo, creo, de los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del material? Este material pertenece a la unidad 2 de tal materia, el sentido de este material es este y este. Es como el contrato, ¿no? Pedagógico, el sentido, la contextualización. Después, una buena curaduría, excelente, quienes dicen esto. Los materiales pueden decirle, si vas a buscar la información en Google, te aconsejo que busques estos autores o estos sitios, ¿sí? Después, otra de las cuestiones que aparece en el catálogo, en el decálogo que ustedes mencionan es formatos varios, que eso lo trabajamos, formas de representación, que haya distintos formatos, que haya videos, que haya distintos tipos de actividad, y acá aparece la idea de actividades relevantes, genuinas, reales, ¿no? Que sean actividades que no son de juguete, ¿no? Que inviten realmente a pensar. Una idea que surgió en uno de los decálogos es hacer sentir cómodas, ¿no? A los estudiantes, que sean parte de ese material, que sea interactivo, que haya lugar para consultas, que haya pistas para visibilizar el pensamiento y la comprensión. Esto apareció un montón, entonces de repente un material podría tener un recuadro donde diga, para este tema es importante que vos hagas esto y esto, que consultes esto y esto, que entiendas. Entonces el material de repente puede tener un contenido y recuadros que muestren con otro color cómo se comprende ese contenido. Flexibles, con recorridos diversos, si se puede participativo sería genial. La metaevaluación que menciona alguno de ustedes tiene que ver con transparentar los criterios de cómo se evalúa, ¿no? Evaluar la evaluación, y tiene que tener un diseño, ¿no? Un diseño visual para que sea también atractivo, porque en lo que respecta a los materiales digitales, el diseño es también contenido, ¿sí? Es contenido. En tecnología, el diseño es contenido. Yo les voy a compartir esta publicación, no se preocupen por anotar todo. De todas maneras, estas ideas están dichas por ustedes, ¿sí? Yo lo que hice fue sintetizar algunas de las ideas que ustedes trajeron en sus decálogos y ponerlas todas juntas. Y todas juntas tienen una fuerza increíble, ¿no? Porque hay ideas didácticas, hay ideas de diseño, hay ideas que son cognitivas, como dar pistas, hay ideas de flexibilidad. Fíjense un material donde uno podría decir, podés hacer este recorrido, o este recorrido, o este recorrido. O un material que diga desafío 1, desafío 2, desafío 3, y que sea más lúdico, ¿no? Y que invite a desafíos cada vez más complejos, o uno podría tener materiales que empiecen con un video, después que ellos tengan que buscar videos relativos y hacerlo más interactivo. Hay un montón de formas. De esto escucho comentarios, ideas, preguntas. ¿Por el chat o por acá? Mientras tanto les pongo acá la publicación, así pueden acceder. ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Creo que las preguntas, Karina, van a surgir cuando estemos en la producción de los materiales en base a esta. Ahí sí te vamos a contactar asiduamente. Está bien, igual no hace falta que uno cumpla todos estos criterios, ¿sí? Está claro eso. Eso también es donde ustedes se sientan más cómodos. Pueden hacer énfasis en las actividades y generar buenas actividades. Lo ideal es que una cátedra en conjunto, ¿no? Diseñe sus materiales, no uno solo en soledad, porque es bastante esfuerzo hacer materiales digitales. Pero bueno, digo, esto es un decálogo de buenas intenciones, que no es menor tener buenas intenciones. Pero bueno, depende de cada uno en dónde... ¿No pudieron entrar, Pablo?
no hay que hacerse una cuenta, se supone que lo puse público. Después, si no, lo vuelvo a mirar. A ver, ¿alguien más puede probar? No está público, ok, bien. Esperen que salgo de acá, voy a editarlo y ya lo pongo público. A ver. Buenísimo. Sí, a ver, esperen, A ver, fíjense, porque me preocupa eso primero, que esté público. ¿Está público? No, tampoco. ¿Lo reseteaste? ¿Lo volviste a actualizar? Sí, cerré la página y volví a entrar. Qué raro, me figura público, ¿eh? A ver ahora. Sí, me dice que no tiene permiso para acceder al Genial. Puede ser cuando lo puso público le haya cambiado el link. A ver, vamos a ver. Muy buena idea. Claro. Vamos a ver el enlace. Karina, me parece que estás copiando el editable, porque en alguna parte del enlace lo puse como presentar, ¿eh? A ver. En el enlace por eso me queda la duda ahí. A ver ahí. Por ahí ponerlo como, a ver acá, este nuevo, a ver. Ahora sí es para vista, Claro, sí, ahora se ve. Este que no dice editor, este último que no, lo había puesto antes también así, lo que pasa es que no lo había hecho público. Ahí está. Bueno, ahí lo pueden ver, sí. Genial. Perfecto. Sí. Bueno, entonces avanzo un poco más en qué nos queda ahora, ¿sí? A ver. A ver, si ahora puedo. Bueno, estamos. A ver, avísenme si ya se comparte. Ahí está, ¿no? Lo voy pasando. Estamos acá. El decálogo ya está. ¿Cuáles serían los pasos? Porque nosotros tenemos que terminar este seminario con un pequeño material. No hace falta que hagan un material de 50 hojas, ¿sí? No. Es un pequeño material, puede ser un material con una actividad, no importa. Pero tenemos que hacer un pequeño material, ¿sí? Y con eso ustedes cierran el curso. Lo pueden hacer con alguien, ¿eh? No tienen por qué hacerlo solos. Ahora les digo qué viene en este bloque y hacia dónde vamos para el bloque 3, ¿no? El bloque 3 termina con un pequeño material. ¿Cuáles son los pasos? Primero es la contextualización de ese material, que tenga, como le gusta a Pablo, objetivos claros, que sea un material de un contenido relevante para la materia, relevante. Yo, como no sé de todos los contenidos, eligen ustedes esa relevancia. Que puedan elegir imágenes, por eso el bloque 2 se centra en una imagen intervenida, que puedan elegir imágenes, 1, 2, 3, o lenguajes, ¿no? Que tenga alguna que otra actividad con pistas para el aprendizaje. Y acá me detengo, porque lo más difícil en el material no es la elección de la imagen, ni poner los objetivos, ni siquiera las pistas. Lo más difícil son las consignas que dan en las actividades. Porque en los materiales digitales es vital que la consigna sea clara. A ver, los voy a mirar, me detengo acá de compartir. A veces pensamos que las consignas que damos son claras, pero cuando uno da una consigna en una clase y ve la cara de los estudiantes, entiende, ¿no? Que no entendieron ni la mitad de lo que tienen que hacer, entonces parafraseamos, ¿no? Bueno, ustedes, en realidad lo que quise decir es que lo que tienen que hacer es esto. Pero en un material queda por escrito, o en audio, o en video, y la claridad es fundamental. Entonces, si yo digo enumerar, es 1, 2, 3, estoy enumerando. No puedo pretender que enumeren y expliquen, porque en ningún lugar les puse que además de enumerar tienen que explicar. Esto que ustedes me hacen así, yo lo quiero ver, porque el verbo comando que uno usa, el verbo comando es enumerar, explicar, hipotetizar, definir.
lo que hace es definir la acción cognitiva que estamos pidiendo. Y ese verbo comando es fundamental. Entonces, si yo digo enumere, tengo que saber que van a enumerar. Si yo digo explique, estoy pidiendo una explicación. Bueno, entonces, esos verbos, aunque hagan 1 o 2 actividades en esos materiales, le tienen que prestar atención. En los materiales digitales, en la educación a distancia, se dice que el material enseña por escrito, pero por esto mismo, porque uno no parafrasea la consigna 50 veces. Entonces, cuanto menos claridad hay en una consigna, más confusión hay sobre lo que tengo que hacer. Por eso yo quiero que terminen este seminario, aunque sea con algo corto, escribiendo 2 o 3 actividades que ustedes piden al estudiantado, porque ahí es donde uno se da cuenta realmente de si lo que están pidiendo es claro, ¿no? Más allá de las imágenes que usen o de los videos que pongan adentro. La consigna de la actividad, y eso pasa en la evaluación también, ¿sí? Se transmite, se traspasa la evaluación, porque en la evaluación a veces nos enojamos. Yo, tengo la deformación de haber dirigido UBA 21. Yo dirigí varios años el programa UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Por UBA 21 pasan 100.000 estudiantes, ¿sí? Y materias con 10.000 estudiantes. Pensamiento científico, no sé si conocen el programa, pero ustedes hablan de masividad, eso es masividad. 9.000 estudiantes rindiendo una evaluación. Eso es masividad. A mí no me asustan con la masividad. 9.000 exámenes, ¿sí? Ahora respondo, Pablo, a eso. Si un profesor tiene que corregir 500 exámenes, cuanto mejor es la consigna, menos variedad va a tener, ¿no? En las respuestas también. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con el equipo docente en pruebas objetivas, multiple choice, porque había que hacer buenos choice, con buenas consignas. Y créanme, es un ejercicio que hay que hacer. Pensamos que hacemos buenas consignas y bueno, hay que trabajarlo. Digo, a mí también me costó, ¿no? Dirigiendo UBA 21 me costó muchísimo. Con la gente de científico me he matado, ¿no? O con Sociedad y Estado, y decía, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué querés que hagan? Que expliquen, pero que expliquen qué, que expliquen con sus palabras, expliquen desde el autor, expliquen cómo. Bueno, pueden usar, Pablo, un material que ya tienen y lo readaptan, puede ser un material completamente nuevo, elijan ustedes. Lo importante es que yo voy a mirar que sea coherente, ¿sí? Que sea coherente el objetivo que ponen con el contenido que ponen, con la actividad que piden, con las imágenes que usan, y todo eso lo voy a mirar con lupa, ¿sí? Porque quiero que saquen por lo menos un buen material y después, nada, aprovechenme. Digan, este es el peor material que tengo, entonces quiero que Karina lo vea para que me ayude a mejorarlo. No piensen en que es por aprobación. Nadie está haciendo este seminario para aprobarlo, está clarísimo. Están haciéndolo para aprender. Úsenme, ¿sí? Para todo lo que ustedes necesiten de mejora de un material didáctico. Para eso estoy, digo, ¿no? Para eso estamos, en realidad. Entonces, vuelvo. Hoy fui y volví millones de veces, ya ni sé cuál es la presentación. Yo creo que vuelvo a foja cero. No, estamos bien. Perdón que te interrumpa, Karina. Federico había levantado la mano. Bueno, ¿podés esperarme un segundo, Federico? Termino con esto y ahí te vuelvo a vos. Entonces, los pasos son elegir un contenido para cualquier material, contextualizarlo, elegir imágenes, dar consignas claras en las actividades y, si se puede, hacer trayectos distintos. ¿Cuál es la tarea ahora? Y después de decirles la tarea de ahora, que algunos ya la hicieron, voy con vos con las preguntas que quedaron, es hacer una imagen intervenida. Lo ideal es que esta imagen intervenida que ahora van a hacer les sirva después para el material que ustedes van a hacer. O sea, aprovechen eso, ¿no? Entonces, una imagen intervenida en cualquiera de las herramientas que les di, u otra, no me importa, donde esa imagen muestre contenido, y ese contenido sea un contenido que ustedes dan, y esa imagen sea una imagen que a ustedes les sirva, ¿no? Ese es el eje del bloque 2, la imagen. El eje del bloque 3 va a ser ya el diseño de ese pequeño micro material. Ahora sí, vuelvo. Ahí me dicen quién quería hablar. ¿Federico? Adelante. Sí, ahí veo una mano levantada.
Dale. ¿Está hablando? Perdón, estoy mal yo con la conexión, no escucho. No se escucha. Ah, ok. A ver allí, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, no, lo que decía era simplemente reforzar la idea esta de la claridad en las consignas, ¿sí? Y yo me remonto siempre a mi época de estudiantes, incluso ahora, trabajando con colegas, noto que hay dificultades a la hora de elaborar las consignas de trabajo para los chicos. Y porque muchas veces, o mejor dicho, el primer motivo que yo noto en ese sentido es que los docentes se olvidan de los objetivos que se propusieron al iniciar una clase o al iniciar una unidad o al iniciar el curso completo, ¿sí? Entonces, si de repente el profesor se propone como objetivo que los estudiantes puedan describir tal cosa, las actividades que ellos deben proponer deben ser tendientes a que los chicos describan de una u otra forma, ¿no? Primero observando, detallando cosas, analizando cosas, subrayando, como hacíamos en la vieja escuela secundaria, ¿no? Pero entonces digo esto, los docentes a veces nos olvidamos de retomar los objetivos de la unidad, del tema o de lo que fuera, ¿sí? Yo digo, estoy seguro que las actividades o las consignas de las actividades deben partir a partir de eso, de lo que queremos lograr en los estudiantes. Sí, exactamente, pero también te agrego algo más. Uno debiera tratar de entender qué actividades son más fáciles y cuáles son más difíciles, en términos también de procesos cognitivos. Entonces, si yo pido describir o caracterizar o reconocer o identificar, es mucho más sencillo que si pido definir, porque la definición implica un proceso más abstracto, de síntesis, ¿sí? Entonces, es desde el buen sentido común docente, ¿no? Porque si yo digo, planteo recorridos o planteo actividades, tengo que entender qué les estoy pidiendo y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Con sus capacidades, o si planteo recorridos, bueno, hasta dónde, ¿no? Entonces, cuanto más microprocesos están en un proceso, más complejo es el proceso cognitivo. A ver, la definición. La definición implica una síntesis, pero implica una abstracción. Entonces, tiene varios procesos cognitivos adentro. Hay procesos cognitivos muy sencillos. Les voy a dar un ejemplo, que quizás no les parezca sencillo, pero lo es. Uno de los procesos cognitivos más sencillos es la clasificación. Piensen que en jardín de infantes se empieza a clasificar, conjunto lo que va junto, con las formas y todo. Entonces la clasificación es mucho más sencillo que si yo pido un análisis o una interpretación o una opinión propia, un parafraseo desde... Entonces, ya distinguir 2 o 3 consignas para saber cuáles son un poco más sencillas y cuáles son un poco más complejas, nos dan pistas para ayudar también al estudiantado, ¿sí? Porque a veces partimos de consignas que nos parecen a nosotros que son muy fáciles, pero les estamos pidiendo cosas muy difíciles, ¿sí? O para algunos estudiantes es un mundo. Y Paula, creo que si vos, Andrea, que si vos sos del inicio, ¿no? De la carrera, o no me acuerdo ya quién era del inicio de la carrera, o está más cerca del estudiantado secundario, tiene que entender que tiene que partir de procesos un poco más sencillos e ir a algunos más complejos. Mónica dice ahí. Bueno, bien, entonces, esto es básico. No solo la claridad en la consigna, sino entender un poquito el proceso, ¿no? Para aprender. Y esas son las pistas. Entonces uno le podría decir en el material, ahora ya sabés hacer esto, vamos por más, vamos ahora a que vos elabores algo. Lo más complejo es cuando le pedís, traspasás la responsabilidad al estudiante, cuando vos ya, y para traer a Amelia, ya no le das la clase magistral, sino que le pedís a él que dé su clase magistral, que elija qué contenidos enseñaría, que elija cómo le explica ese tema a otro amigo que no vino a la clase, que arme él ese video, ¿no? De explicación del tema para otro amigo. Eso es mucho más difícil, porque ahora le traspasás esa responsabilidad. Bueno, nada, sobre esto podemos estar hablando horas, ¿no? Porque son temas cognitivos de aprendizaje, pero son solamente pinceladas para que empecemos a iluminar estos materiales
con pocas ideas, pero fuertes, ¿sí? Entonces, otra vez, ustedes van a terminar este seminario, todos van a terminar el seminario, no quiero que abandonen, haciendo un pequeño material. Ese material puede ser algo que ya tienen hecho y lo quieren mejorar, algo que nunca se animaron a hacer porque el tema es horroroso y no saben por dónde arrancar, lo pueden también tomar como desafío, pueden juntarse de a 2 o 3 colegas y decidir hacer, lo pueden hacer con su cátedra si quieren, como quieran. Es un pequeño material digital que tenga algo de interactividad, que tenga alguna actividad, que tenga alguna imagen, algún video, que sea lindo de ver, que yo me enamore de sus materiales, aunque las materias no me gusten. O sea, es un desafío, ¿sí? Ustedes tienen que también lograr que alguien como yo, que no le gusta la mitad de las materias seguramente que ustedes dan, me gusten porque el material es bueno, ¿sí? Es atractivo, me motiva a aprender, me dan ganas de mirarlo. Eso, no es menor, ¿sí? Lograr eso. Más preguntas, más dudas. Yo los voy a guiar, me pueden mandar. Ahora estamos igual con el bloque 2, que es la imagen, ¿sí? Está claro, la imagen intervenida. Pero si ustedes ya quieren avanzar con los materiales o ya tienen una idea, me la pueden compartir y me la mandan por privado, por el campus, en un mensaje o lo que fuera, y yo ya voy mirando los borradores. No tengo problema, ustedes ven que estoy conectadísima, que apenas suben al Padlet, yo estaba ahí atenta que subieran sus audios, así que estoy, como dicen mis hijos, omnipresente. En serio, a disposición para que ustedes puedan avanzar en buenos materiales. Dudas, preguntas, comentarios. Lo que yo quiero estudiar ingeniería, no, eso está difícil. La ingeniería no me molesta tanto, te quiero decir. A mi hijo estudia actuario, que es una carrera de no sé si la tienen en San Luis, es una carrera de económicas que es sobre todo de estadística pura, ¿no? Y matemática abstracta, que es los que hacen seguros y riesgos y todo matemática, ¿no? Y entonces trae a la mesa sus preguntas actuariales que nadie le entiende, por supuesto. Y entonces yo lo desafío, le digo, vos tenés que, no tenés que minimizar que yo no entiendo, vos tenés que explicarme hasta que yo lo entienda. Cuando vos me expliques hasta que yo lo entienda, ahí te voy a decir, vos entendiste el tema, porque si no, no sé si vos lo entendiste. Me lo tenés que explicar. Entonces, es así, digo, uno debería poder explicar lo que sabe. Cuando explica lo que sabe, no es tan complicado, porque se supone que uno lo entendió y lo puede explicar. Paula. Hola, eso que vos acabas de decir es lo que a mí me salió. Yo hice encuestas con los chicos de los últimos 3 años, alumnos de los últimos 3 años, y me dijeron eso. Yo les pregunté, ¿cómo saben que aprendieron un tema? Cuando lo podemos explicar a un compañero, sabemos que lo aprendimos. Eso contestó el 90% de los chicos y no era una opción. Yo le había dejado un párrafo abierto para que cada uno escribiera lo que decía, lo que le parecía. Otros me dijeron cuando pasan los años, y me lo sigo acordando, que es otra cosa que vos también dijiste hoy, que del conocimiento inerte, algo así que anoté por acá, sí, el conocimiento frágil. Claro, es que frente al conocimiento frágil está el aprendizaje profundo, que es ese que queda, ¿no? Sí. Y otros dijeron, cuando en la fábrica me doy cuenta qué cosas puedo aplicar de lo que nos enseñaste. Transferencia, muy bien. Pero el 90% dijo cuando se lo pude explicar a alguien. Sí. A un compañero, entonces, bueno, ahí sé que lo sé. Es que te das cuenta también, porque si lo explican tal cual el texto o tal cual el docente o la docente lo dijo, no lo está entendiendo. Bueno. Entonces, y cuando no encuentran caminos alternativos para la explicación, tampoco lo están entendiendo. Cuando no pueden ejemplificar, no están entendiendo el tema. Entonces, bueno, nada, un ejercicio puede ser ese en el material, ¿no? Que grabe un audio o que arme un video explicando el tema a alguien que no entiende, ¿no? Que obviamente, Mariana, no es repetición, no es comprensión. Y por último, es lo más difícil. La forma de evaluar en esta materia, que bueno, que es una materia particular, es una materia optativa de 5º año de ingeniería, o sea que la sigue el que le gusta, básicamente. El segundo parcial es oral e integrador, para eso, para que ellos no me escriban lo que leyeron o los PowerPoint o lo que fuera,
sino que es una charla como si fuera un examen final para que puedan unir toda la materia y contarla. Y bueno, ahí es cuando dice que se dan cuenta si saben o no saben. Tal cual. Bueno, me parece que tenemos un montón de pistas, ya cerrando el encuentro. Si hay más preguntas, nos quedamos. Yo repito la pregunta que hizo Mónica Daza, si la consigna específica del trabajo para intervenir la imagen está escrito. Está en avisos, pero la puedo poner en la tarea cuando mandé el aviso en el campus, pero la copio en la tarea, así la tienen ahí más cerca. Ahora lo hago, así ya eso está. ¿Y dónde está? Hay una imagen, no sé si está Viviana, creo que no la pude abrir. Sí, voy a poner la consigna para ser coherente con lo que dije hoy. La voy a volver a escribir. Y bueno, y fíjense cuando interviene en la imagen, si no la puedo abrir, yo les aviso, ¿sí? Estén atentos a los comentarios del campus para que sepan si la puedo abrir o no la puedo abrir. ¿Sí? Ahora las pongo de nuevo. Bueno, estamos, creo. Tienen tiempo igual, ¿sí? Terminando el bloque 2, después habilitaré, ya ni me acuerdo el cronograma, pero se habilita el bloque 3. Y el bloque 3 es eso, es el diseño de un material corto, ¿sí? Y el 11 de mayo tenemos nuestro último encuentro sincrónico. ¿Estamos? Bueno. Melina, ¿vos querés decir algo? No, están todas las fechas en el cronograma, pero sí, el 11 es el último encuentro sincrónico y el 5 de mayo creo que era la fecha de entrega. Sí. Está bien, así van trabajando. Puede ser algo corto, no se embrollen con eso. Pueden ser 2 páginas de un material, no tiene que ser 50.000 páginas, ¿sí? Bueno, todo muy claro, me alegro. Entonces, nos despedimos y nos vemos en el campus. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias. Chao, gracias.